¿Estás listo, hermano, con tu Biblia, con tus notas, con un papelito para tomar notas? Es importante que para mí el que tomes nota, porque es algo que a menos a mí me ayuda a que te mantengas conectado, que tomes nota y verifiques la información que aquí recibes, porque es importante que sepas que lo que aquí se comparte está respaldado por la palabra de Dios. ¿Estamos listos? ¿Están listos ahí en la casa? Espero que sí. Vamos a empezar, pero quiero hacerlo como siempre, pidiéndole a Dios que sea el que nos dirija, el que esté tomando control de mi vida, de mis palabras, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, pongo, Padre Santo, este tiempo en tu casa es para ti, para que tú recibas la gloria y la honra. Mi Señor, ruego que en el nombre de Jesús solamente tu palabra sea la que se hable aquí, Padre. Que nuestras vidas, al escucharla, sea penetrada por tu palabra, Señor. Tu palabra dice que es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Así es de que, Señor, ruego que al hablar tu palabra, tu pueblo sea transformado, Señor. Que logre el propósito por el cual tú la pusiste en mi corazón. Te doy gracias, la honra y la gloria siempre sean para ti, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues hermanos, he estado pidiéndole a Dios el que tú y yo estemos aquí en este santuario. Creo yo que es porque Dios puso en mi corazón el que era el tiempo. Yo le decía, Señor, ¿cuándo? ¿Cuándo es que tú quieres que volvamos a tu casa? Toda mi vida, como nací en un hogar cristiano, toda mi vida he ido a la iglesia. Y cuando no estás en un lugar que estás acostumbrado a ir, a estar cada fin de semana, te sientes extraño. Pero más aún porque este lugar no es cualquier lugar. Y no digo porque es este lugar, pero todo lugar que ha sido consagrado para adorar a Dios es un lugar especial. Dice la Biblia que el Señor promete estar allí donde están 2 o 3 congregados en su nombre. Entonces, el saber cuándo el Señor quería que volviéramos al templo y pudiéramos tener servicio, era algo que yo le decía, Señor, dime cuándo. Y el pasaje que vamos a estar en esta tarde, usando esta tarde, vino de eso, de estar orando y decirle, Señor, dime. Y al estar leyendo la Biblia, encontré el pasaje de Deuteronomio capítulo 1, versículos 6 y 7. Y fue esa mañana que yo recuerdo orar en la mañana temprano y le dije, Señor, dime cómo, dónde, cuándo. Y al abrir la Biblia, no es como que al azar, lo iba llevando la Biblia, empecé desde Génesis. Y ese día tocaba el día el pasaje de Deuteronomio capítulo 1. Y esto fue lo que el Señor dice en su palabra. Dice el versículo 6 de Deuteronomio capítulo 1. Cuando estábamos en el monte Sinaí, el Señor nuestro Dios nos dijo, ya pasaron bastante tiempo en este monte. Es hora de levantar el campamento y seguir adelante. Cuando le preguntaba, Señor, ¿cuándo? Tiempo, dime. Y el Señor, al estar leyendo, me puso este pensamiento muy firme, muy fuerte en mi mente, de que ya pasaron bastante tiempo. Ahora es tiempo, es hora de levantarse y seguir adelante. Vayan al territorio montañoso de los amorreos y a todas las regiones vecinas, al valle del Jordán, la zona montañosa, las colinas occidentales, el Negev y la llanura costera. Vayan a la tierra de los cananeos y al Líbano y avancen hasta el gran río Éufrates. Hermanos, este pasaje nos está narrando la ocasión en donde el pueblo de Israel, esta nueva generación del pueblo de Israel, y digo nueva porque
En el libro de Éxodo, en el capítulo 19, nos habla de la primera vez que estaban ellos llegando al monte Sinaí. Pero en esa ocasión era la primera generación que salió de Egipto junto con sus hijos. Y Moisés le está hablando al pueblo de Israel, porque ellos se estaban preparando ya para entrar a la tierra prometida. En los primeros versículos, yo te quiero animar a que en tu casa lea los primeros versículos, porque te dice ahí que Moisés estaba diciendo que lo que debía tomarles 11 días, les tomó 40 años. Y es otra enseñanza para otra ocasión. Pero llegaron a ese lugar y Moisés les dijo el mensaje de Dios: ya pasaron suficiente tiempo, bastante tiempo en este monte. Y eso se refería hace 40 años atrás. Habían estado ellos casi un año en ese monte. Casi un año estuvieron allí. Ahora, la experiencia que el pueblo de Israel vivió en aquel entonces, 40 años atrás de este pasaje de Deuteronomio, no fue ordinario. Porque en ese tiempo el pueblo de Israel experimentó lo que jamás había experimentado. La magnitud de la grandeza de Dios manifestada en un monte. Dios había manifestado su gloria, su poder a través de fuego, de relámpagos, de temblor, de un sonido tan fuerte de trompeta que todo el pueblo de Israel se quedó temorizado. Y dijeron mejor a Moisés: ¿sabes qué? Mejor tú habla por él, porque nosotros creo que nos vamos a morir si seguimos experimentando tan grandeza de Dios. En ese tiempo Moisés Dios también les dio las tablas de la ley. En ese tiempo que estuvieron en el monte. En ese tiempo dice la Biblia que Moisés estuvo 40 días y 40 noches recibiendo las tablas, y Dios le dijo que había pecado también allí en el pueblo de Israel. Durante ese tiempo hubo un momento en donde hubo los hijos del sacerdote Aarón que también murieron. O sea, fue un tiempo nada común en ese lugar, en el monte Sinaí. Ahora, hermanos, nosotros también, así como el pueblo de Israel, estuvieron parados por un año. Nosotros como iglesia, como individuos, familias, hemos tenido alrededor de 4 meses y cachito en donde hemos tenido que estar casi parados, en donde la vida se ha suspendido en cierta manera. Los que tenían planes de aquí, planes de allá, los tuvieron que parar, o cambiar o deshacer. Cosas han tenido que parar completamente. Nuestros servicios aquí en el santuario tuvimos que parar también. Entonces hemos vivido un tiempo en donde nadie nos imaginábamos qué tanto íbamos a ser impactados por lo que hemos vivido, esta pandemia. Sin embargo, Dios tiene enseñanzas para nosotros como iglesia. Ha tenido enseñanzas para ti. Yo estoy seguro que el Señor te ha enseñado cosas importantes. Hubo una ocasión que me reuní con los jóvenes por Zoom, y recuerdo que les pregunté: ¿cuál es una de las cosas que has aprendido durante este tiempo o que se han beneficiado? Porque pudiéramos mencionar todo lo negativo. No pudimos ir de vacaciones, se arruinaron nuestros planes aquí, hemos tenido que estar mucho tiempo en la casa. O sea, había cosas negativas, pero dije: ¿qué piensa en algo positivo? Y te voy a decir que casi el 90% de ellos dijo que su familia se había unido más, que habían podido pasar más tiempo juntos. Y dije: eso es algo bueno. Eso es algo bueno. Gracias a Dios por las cosas buenas. ¿Qué el Señor te ha enseñado, hermano, durante este tiempo que ha pasado? ¿Qué es lo que Dios nos enseña de aquí en adelante? Y de eso es lo que se va a tratar este mensaje. Es tiempo de seguir adelante. Escribe, por favor. Una de las enseñanzas que Dios tiene para su iglesia es de que Él siempre está con nosotros. Hermano, Él siempre está con nosotros. ¿Cuántos lo creen?
Dios siempre está con nosotros. Mira, en el libro de Éxodo, capítulo 13, versículo 21, primeramente debemos de ver el contexto del pueblo de Israel. ¿Sí? ¿Cómo es que Dios estuvo con ellos siempre? Éxodo 13, 21 dice: el Señor iba delante de ellos y los guiaba durante el día mediante una columna de nube, y les daba luz durante la noche con una columna de fuego. Esto les permitía viajar de día y de noche. Y luego en el capítulo 19 del mismo Éxodo, dice el versículo 1 al 3, exactamente 2 meses después de haber salido de Egipto, los israelitas llegaron al desierto de Sinaí. Después de levantar campamento en Refidim, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon al pie del monte Sinaí. Nota lo que sigue el versículo 3. Entonces Moisés subió al monte para presentarse delante de ¿quién, hermanos? De Dios. El Dios que estuvo con ellos, Dios que anduvo con ellos durante el caminar desde que salieron de Egipto hasta que llegaron al monte Sinaí. Dios estuvo con ellos, y llegando a ese monte se encontraron con Dios. Mientras estuvieron ellos andando, Dios andaba con ellos. Y ahora para nosotros, hermanos, ¿cuál es la enseñanza? ¿Cómo sabemos que Dios está con nosotros? Jesucristo le dijo a los discípulos, justo antes de ascender al cielo, Jesús le dijo a los discípulos: y he aquí, yo estoy con ustedes. ¿Cuánto tiempo, hermanos? Todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, hermano, eso es lo que dice la palabra de Dios. ¿Lo has experimentado, que Dios ha estado contigo? Mira, estuve investigando que hasta hace unos cuantos días ha habido más de 21 millones de personas contagiados con ese virus. Más de 21 millones de personas en el mundo. Han habido alrededor de miles de muertos. Hasta la verdad no hay una cifra exacta, pero ha habido miles de muertos. Y aunque entre nuestra congregación han habido algunas personas que se han contagiado, escucha, aun cuando en nuestra congregación han habido personas que se han contagiado, Dios ha guardado la vida de cada una de esas personas. Dios ha mostrado su presencia de esa manera con nuestros hermanos, y le damos gracias a Dios. Debemos darle gracias a Dios porque Dios les ha ayudado a recuperarse. Hay muchas personas que no se han recuperado, y Dios ha guardado la vida de nuestros hermanos que han salido contagiados. ¿Sabías tú que ha habido millones de personas que han perdido sus trabajos? Millones de personas en todo el mundo. Sin embargo, hasta donde yo sé, en Luz y Libertad no ha habido una familia que se quede en la calle, una familia que no tenga nada que comer, una familia que no tenga trabajo. Hasta donde yo sé. Y eso es porque Dios ha estado con su iglesia. Y debemos de darle gracias a Dios, hermano, porque Él es el que ha estado con nosotros en medio del momento más duro y difícil probablemente de toda nuestra vida. Podemos ver que el Señor ha estado con nosotros. Y debemos de darle gracias a Dios, que nuestro Dios nos ha cuidado, hermano. Dios ha sido bueno, ha sido grande. Otra de las enseñanzas que Dios tiene para su iglesia, Dios nos enseña a vivir en santidad. Dios nos ha enseñado y te va a seguir enseñando que debemos de vivir en santidad. Si no sabías tú, la santidad no es una persona que jamás se equivoca, en el término humano me refiero, sino una persona que se aparta para vivir para Dios y que busca hacer más y más su voluntad. Cada vez que tú buscas hacer la voluntad de Dios, que te entregas a Dios, que si hay pecado lo confiesas a Dios y tratas de vivir como a Dios le agrada, eso es vivir en santidad. El único que jamás ha pecado, que no tiene pecado, que jamás podrá pecar, que siempre es perfecto, es Dios. Y nosotros queremos ser más como Dios. Entonces, durante ese tiempo, al pueblo de Israel,
Dios, escucha, le enseñó qué es vivir en santidad. ¿Cómo? 32, Éxodo 32, versículo 7, versículo 8 y luego el versículo 28. Te los voy a poner aquí en la pantalla si no los puedes encontrar rápidamente. Pero dice, entonces el Señor le dijo a Moisés, ¿recuerdas que te dije que Dios lo mandó a llamar a Moisés al monte donde iba a recibir la ley, las enseñanzas para el pueblo de Israel? Moisés está en el monte por 40 días y Dios le dice, anda, baja del monte porque el pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. Versículo 8, muy pronto se han apartado del camino que yo les señalé. Hermano, no había pasado ni un mes y medio. Ni un mes y medio después de que Dios tuvo esa manifestación grandísima en el monte, con fuego, con temblor, con relámpagos, con un sonido de su voz que era grandísimo y se quedaron asustados. Ni un mes y medio después y ellos ya se habían alejado de Dios. Hermano, Dios es un Dios amoroso. Dios es un Dios poderoso, misericordioso y lleno de gracia, pero Dios es un Dios santo. Dios es un Dios santo y a Él le tenemos que respetar y honrar y vivir como Él nos dice que vivamos. Si nosotros decimos que vamos a vivir para Dios, debemos de vivir para Dios. Y si no, hay consecuencias. Mira, dice la Biblia que Moisés bajó y hizo un confrontamiento del pueblo. Le preguntó a Aarón, hey, ¿qué pasó? Y es ridícula la respuesta de Aarón, que le dijo, pues no sé, les pedí que me trajeran sus anillos, sus alhajas, joyería. Yo la fundí y lo eché ahí y salió un becerro. Bien simple la respuesta de Aarón. Pero Moisés lo confronta y confronta al pueblo. Mira, el versículo 28 dice que ese día murieron unas 3,000 personas. 3,000 personas por causa del pecado. Por causa de no tomar a Dios en serio. Y sabes, yo le doy gracias a Dios porque Él es bueno, pero también porque Él es misericordioso, porque dice la Biblia que si no fuera por su misericordia, ni tú ni yo estuviéramos vivos ahorita. Porque ¿cuántas veces la hemos regado? ¿Cuántas veces hemos pecado delante de Dios? Muchas. Pero Dios ha sido paciente, Dios ha sido misericordioso y nos tiene todavía aquí en la tierra con vida. Te mencionaba que después de esa ocasión, todavía Dios le da la ley a Moisés y le dice, tienes que poner a Aarón como el sacerdote, el sumo sacerdote, y sus hijos van a servir como sacerdotes también. Tenía 3 hijos Aarón, 2 de ellos le ofrecen un fuego a Dios que no era el que le había pedido Dios a Israel ni a nadie en ese momento. Y en ese momento los 2 hijos que ofrecieron un fuego extraño, dice la Biblia, murieron. La santidad de Dios, hermanos, con eso no se juega. Tenemos que vivir una vida santa, una vida que a Dios le agrada, una vida que nos hace más estar en comunión con nuestro Dios. La Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Ahora, eso fue en el pueblo de Israel. En nuestros días, yo recuerdo que uno de los primeros mensajes que Dios me dio durante esta pandemia salió a raíz del libro de Malaquías capítulo 1 versículo 7 en adelante. En esa ocasión recuerdo que estaba, pues nuestras puertas tuvieron que cerrarse porque nos dijeron, el gobierno recomendó que todos los lugares de mayores de 50 personas tuviéramos que cerrar para evitar el contagio, etcétera. Cerramos nuestras puertas y inmediatamente mi mente fue a ese pasaje de Malaquías capítulo 1 versículo 7 en adelante. Dice así: el Dios Todopoderoso les responde, me ofenden cuando desprecian mi altar. Cuando me presentan una ofrenda, como ofrenda animales impuros. Recuerda, si tú no sabes, a Dios les pidió, en esa ley les pidió que le dieran animales puros. ¿Y qué es lo que le estaban presentando? Animales impuros. Dice que no valen nada, porque están ciegos, cojos y enfermos. ¿No creen que eso está mal?, preguntó Dios.
Si esos mismos animales se los ofrecieran a su gobernador, se ofendería y no los aceptaría. Y después de presentarme esa clase de ofrendas, ¿todavía esperan que yo les escuche y les tenga compasión? Pues yo soy el Dios Todopoderoso y quiero que les quede claro lo siguiente. Escucha, prefiero que cierren las puertas de mi templo. Que Dios diga que cierren las puertas del templo cuando Él quería que estuvieran abiertas para tener comunión con el pueblo. Es que Dios estaba cansado de todas esas ofrendas que le traía la gente a Dios en aquel entonces. Sigue diciendo, ya no me traigan esta clase de ofrendas, porque estoy muy molesto con ustedes y no se las voy a aceptar. Hermano, en aquel entonces, en ese servicio, recuerdo que mencionaba de que hay veces que le hemos presentado a Dios lo que sea. Y cuando me refiero a lo que sea, no es algo de valor, sino lo que quieres, lo que no te cuesta, lo que no es cómodo. Si no es cómodo, pues no se lo doy. Si es cómodo, bueno, si no me incomoda tanto, ok, sí se lo doy al Señor. Y sabes, yo conocía, porque no es que lo sé todo, no lo sé todo obviamente, pero como pastor conozco de los ministerios y me doy cuenta cuando personas le ofrecen a Dios a la mitad. No le das tu mejor esfuerzo a Dios. Personas que pudiendo darle a Dios lo que es de Dios, no se lo daban. Y sabes, me daba tristeza. Y cuando Dios me enseñó este pasaje, para mí tuvo sentido. Ok, Señor, es tu iglesia. Tiene sentido que se cierren las puertas si le estamos dando a Dios lo que no es nuestro mejor. Así es de que Dios nos ha exhortado y te exhorta nuevamente a que le des a Dios lo mejor, que le demos a Él lo primero, que le demos a Él lo que Él merece. Y no nada más estoy hablando de algo, cosas monetarias, estoy hablando de tu vida, hermano, porque Dios nos dice en Romanos que le ofrezcamos a Dios como un sacrificio vivo. Que nuestra vida sea como un sacrificio vivo. Y Colosenses 3:23 dice así: hagan lo que hagan, háganlo bien. Dice, como si en vez de estar trabajando para amos terrenales, estuvieran trabajando para el Señor. ¿Alguna vez te ha pasado así? Que trabajas mientras te ve el patrón. Ya que se va el patrón, me he fijado por ahí los trabajadores de la ciudad. Está uno ahí escarbando y los otros ahí con la pala viendo y descansado. Pero si pasara el supervisor, ¿verdad? Que se pudieran a trabajar. Hermano, dice Dios que todo lo que tú hagas, hazlo bien. ¿Y qué bien? Dice que lo hagas no como si estuvieras nada más viendo que los amos terrenales te vean, sino como para que el Señor se agrade. Tal vez tú digas, ay, qué Dios tan exigente, qué pastor tan exagerado. Pues mira, hermano, créeme que Dios es el que establece esos niveles de lo que se le debe dar a nuestro Dios. Porque nosotros, mira, cuando nosotros le ofrecemos a Dios lo que sea, estamos con una vista corta. Una vista corta. Porque a lo mejor pensamos que Dios es exagerado, a lo mejor pensamos que es algo terrenal, algo temporal, pero Dios se interesa en nuestro corazón y se interesa en la eternidad. Cuando nuestra perspectiva está puesta en la eternidad, vemos, hermanos, que cuando Dios nos disciplina o nos corrige o nos enseña, nos pide algo, no lo dice nada más para que traigamos algo en el momento, sino porque está Él buscando nuestra santidad. Está buscando Él que nuestra vida se mantenga cerca a nuestro Señor. Mira, Hebreos 12:6 dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y si mi ofrenda, si mi vida, si como yo vivo es una ofrenda que le agrada a Dios, entonces eso me mantiene en santidad. Y si me mantengo en santidad, dice Dios, vas a poder ver a Dios. Pero si no estás viviendo en santidad, olvídate. No puedes esperar que Dios te dé entrada al cielo. Hermano, cuando Dios nos está exhortando a vivir en santidad, a hacer lo que a Él le agrada, nos está preparando para ese día que vamos a ver a Jesucristo allá en el cielo. Así es de que, hermanos, démosle gracias a Dios cuando Dios nos disciplina.
Démosle gracias a Dios cuando Él nos exhorta, cuando nos enseña que hay algo que a Él no le agrada, aunque a ti te desagrada, aunque a ti te incomoda, hermano, dale gracias a Dios que te está enseñando cómo Él le agrada. ¿Por qué? Porque sin santidad no puedes verlo. Si lo quieres ver, vive en santidad. Siguiente enseñanza. Hermano, escribe, es tiempo de seguir para llegar a casa. Esta enseñanza es bien importante también porque es tiempo de seguir para llegar a casa. Mira, el pasaje que te acabo de leer dice en Deuteronomio 1, 6 y 7, dice, ya pasaron bastante tiempo en este monte, ya pasaste suficiente, ahora es tiempo de levantar. Pon atención a esta parte, dice, es tiempo o es hora de levantar el campamento y seguir adelante. Generalmente, si tú buscas en la Biblia, la palabra levántate conlleva una palabra de acción. O sea, no nada más te paras por pararte, sino te paras para hacer algo. En la Biblia, en el libro de Reyes, Primera de Reyes 19, nos narra la ocasión en donde Elías estaba deprimido, estaba agotado, y él se fue por el desierto y estaba solo, aislado. Y Dios le dice, levántate. La segunda vez, el versículo 7 dice, el ángel del Señor volvió por segunda vez y le despertó y le dijo, levántate, y acción, y come, que todavía tienes un largo camino por recorrer. Dios no nada más le dijo a Elías, levántate flojo, ya estuvo. No, Dios le dijo, levántate, come, porque todavía tienes camino largo por recorrer. Interesantemente, cuando Jesús le llevaron a un paralítico en una cama, dice la Biblia que Jesús lo sana y él le dice, escucha, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Dios le dijo al pueblo de Israel, levántense, guarden sus cosas y sigan. ¿Hacia dónde se dirigía el pueblo de Israel? Si no era a su casa futura. Dios os habla, hermanos, que es tiempo de seguir. ¿Y por qué Dios les diría al pueblo de Israel que era tiempo, hermanos? Porque era tiempo de salir de ese lugar hacia la tierra prometida. Yo me imagino que Dios, conociendo al ser humano, sabe que somos seres de hábitos, que algunos nos gusta más la rutina. Pues ellos estaban empezando a acostumbrarse. Escríbelo ahí, por favor. El pueblo se estaba acostumbrando a vivir en el desierto. Posiblemente se estaba acostumbrando a vivir en el desierto. Hermano, este es algo que a lo mejor no lo ves exactamente, pero por alguna razón Dios permitió que estuvieran ahí casi un año, pero también llegó el tiempo en que les dijo, es tiempo. Aun cuando no les faltó alimento, no les faltó nada de lo que necesitaban en ese lugar, en ese monte. Ese monte no era el lugar donde Dios tenía preparado para el pueblo de Israel. Dios tenía un lugar, dice la Biblia, que donde fluía leche y miel. El desierto, hermanos, solamente es un lugar de travesía y no de estancia. Escucha, el desierto, los momentos difíciles de nuestra vida jamás serán de estancia, sino son solamente de travesía. En la Biblia nos enseña que a Jesús, dice la Biblia, que lo llevó el Espíritu al desierto para ser tentado y salió. Dios no nos lleva a un lugar para quedarnos hablando del desierto, problemas, situaciones difíciles. Así es de que, hermanos, no nos acostumbremos a vivir en esta pandemia. En la mañana, pensando en este tema, me vino la palabra pandémicos. No seas un pandémico, en el aspecto de que no te acostumbres a vivir en el tipo de vida que ahorita estás viviendo, porque el Señor no nos va a dejar en esta situación para siempre. No te acostumbres, iglesia. Hermanos, esta vida que estamos viviendo, por más cómoda o como tú la quieras llamar, digamos, no es la vida que Dios tiene para nosotros. Jamás se va a comparar con la gloria venidera que el Señor tiene para nosotros en el cielo. No te acostumbres, hermano, al temor. No te acostumbres a estar viviendo en miedo.
No te acostumbres a estar desconectado de otras personas. No te acostumbres a ese estilo de vida, porque Dios tiene cosas grandes todavía para la iglesia. Si no las tuviera, no estuviéramos aquí. Estuviéramos vivos. Es tiempo, hermanos, es tiempo de seguir adelante. Esta tierra, este cuerpo son temporales. Job nos lo dijo en el capítulo 4, versículo 20, dice: en esta vida estamos de paso nada más. Y si estamos de paso, ¿por qué queremos hacer raíces en esta tierra? Siguiente punto que posiblemente Dios estaba viendo en el pueblo de Israel. Él estaba viendo que posiblemente se estaban acostumbrando a vivir en un espacio pequeño. En un espacio pequeño. Por más grande, hermanos, yo jamás he ido a la tierra prometida, a Jerusalén, allá al monte Sinaí. Me gustaría un día, tal vez, si Dios quiere. No he visto ese lugar, pero me imagino que era grandísimo. Por más grande que fuera ese terreno, jamás se compararía con la tierra que Dios tenía preparada para el pueblo de Israel. Hermanos, escucha, Dios ha prometido cosas grandes a su iglesia también. Me imagino que muchos de nosotros hemos podido ver que Dios nos ha bendecido mucho más que lo que tú pudiste tener cuando estabas más chico o cuando tus padres estuvieron al frente de tu casa. Sin embargo, por más bendecido y abundante que tengas en esta vida, jamás puedes compararlo con lo que Dios tiene para su iglesia, para nosotros allá en el cielo. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 9 en adelante. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero, hablándose de la iglesia. Versículo 10, y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Versículo 23, la ciudad no tiene necesidad de sol, ni de luna que brillen en ella. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios la ilumina. Hermano, ¿puedes imaginarte que la gloria de Dios ilumina tu hogar, donde estés viviendo? En el cielo dice la Biblia que así va a ser, hermano. Dice, y el Cordero es su lumbrera, versículo 24, y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. 25, sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. 27, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, escucha, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Ese lugar es para ti, para aquel que cree en Cristo Jesús. Dios tiene un lugar así, hermano. En California se está escuchando que le están cortando la luz en algunos lugares. Imagínate que vives en un lugar donde no te tienes que preocupar por la luz, porque el Señor es todo lo que necesitas. Ese será el lugar para nosotros, para su iglesia. ¿No le das gracias a Dios, hermano? Dios los saca de ese lugar porque posiblemente estaban acostumbrando, muy familiarizados a vivir en ese desierto que, aunque amplio, posiblemente no era nada comparado con el lugar que Dios tenía para ellos. Hermano, no te acostumbres a lo que estás teniendo ahorita, porque Dios todavía tiene más gloria que revelarte. Dios todavía tiene bendiciones que darte. Hay victorias que tienes que llegar a verlas, porque Dios ya te las dio, pero tienes que llegar a verlas. Sin embargo, no vas a poder verlas si tú te acomodas y te acostumbras a una vida pequeña. Dios tiene cosas todavía grandes para su iglesia. Finalmente, hermanos, Dios les enseñó al pueblo de Israel que era tiempo de seguir adelante, porque posiblemente ellos estaban acostumbrando a la seguridad. Escucha, la seguridad estaba en la montaña y no en la presencia de Dios. La seguridad del pueblo de Israel podía estarse poniendo en la montaña y no en la presencia de Dios.
En la Biblia menciona que una de las travesías, en la travesía de Moisés con el pueblo de Israel, hubo un momento en que ellos pecaron y vinieron serpientes y les estaban picando y muchos murieron. Pero Dios le dijo a Moisés: haz una serpiente de bronce y todo aquel que vea esa serpiente de bronce va a vivir. Y vivieron muchas personas. Pero ¿sabes qué pasó después? La hicieron un ídolo. En lugar de confiar en la palabra de Dios, confiaron en el objeto que Dios mandó hacer. Ese monte era un lugar hermoso, poderoso, su presencia de Dios, y sin embargo, este pueblo posiblemente estaba llegando a acostumbrarse a que ahí en ese monte era la presencia de Dios solamente, hermanos. Y Dios nos está enseñando que no debemos de poner nuestra seguridad en las cosas que Dios hace, sino en el Señor que las hace. Mira, si el pueblo de Israel estaba poniendo su confianza en ese monte, si en nuestra vida hubiera montes donde encontramos seguridad, el salmista 121 dice, el versículo 1 y 2, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde viene mi ayuda? Si levanto mi vista hacia las montañas, ¿viene mi ayuda de ahí? Y responde, no, mi ayuda viene del Señor. No es la montaña, sino es el Señor que hizo los cielos y la tierra. Iglesia, tengamos mucho cuidado. Tengamos mucho cuidado. Si tú estás poniendo tu seguridad en tu trabajo antes que en Dios, si estás poniendo tu seguridad en tu salud antes que en Dios, si estás poniendo tu seguridad en una relación antes que en Dios, o si estás poniendo tu seguridad en tu propia casa antes que en Dios, ten mucho cuidado. Mira, y lo digo con mucho cuidado y respeto porque quiero que entiendas exactamente lo que quiero decir. Entiendo que ha habido meses en donde se nos ha pedido que estemos en casa. Es el mejor lugar cuando tratamos de evitar el contagio, y yo entiendo todo eso. El que nos cubramos con la boca es ayuda a que no se propague el contagio, entiendo eso. Pero también va a llegar el momento en que ya no es necesario que dependas de la seguridad o de que es que aquí en mi casa es donde estoy más protegido. Cuando dejas de confiar en Dios y pones más tu confianza en tu casa, la seguridad para ti es tu casa y no es Dios. Ten mucho cuidado. Ten mucho cuidado. No estoy diciendo que si no estás aquí en la iglesia estás haciendo mal. Mira, solamente tú y Dios conocen lo que pasa en tu corazón. Solamente Dios sabe. No es un tiempo para que estés pensando que el pastor me está criticando porque no viene a la iglesia. No es lo que te estoy diciendo, sino analiza dónde está tu seguridad. El pueblo de Israel estuvo en esa montaña y mientras estuvieron en esa montaña no les faltó nada, no tuvieron problemas más que cuando ellos se metieron en problemas con Dios. Nadie vino y les hizo las guerras y no hubo nada de eso. Hermano, muchos se sintieron protegidos en ese monte. Cuando ellos salieron de ese monte fue cuando empezaron a haber altercados con otros pueblos. Tengamos cuidado de que nuestra seguridad no sea puesta en las cosas que Dios provee y no en el mismo Dios. Él es el que debe ser nuestra seguridad. Hermano, el Señor nos dice en esta tarde, ya pasaste demasiado tiempo allí. ¿Cuál es ese lugar para ti? No lo sé. Puede ser una situación familiar, una enfermedad, puede ser, no lo sé qué sea, pero esa es la palabra de Dios para ti. Ya pasaste demasiado tiempo en ese lugar. Es tiempo de levantarte y de seguir adelante. ¿Sabes? Un día Jesucristo regresará y nos va a decir, ya pasaste demasiado tiempo en esta tierra. Es tiempo de irnos a casa. ¿Estás listo? Porque el Señor viene por su iglesia. Y si pones raíces en esta tierra, vas a patalear, vas a quejarte, vas a rechazar el morir o llegar a pasar de esta vida porque quieres esta vida. Sin embargo, el apóstol Pablo nos enseña, porque para mí el vivir
es Cristo y el morir ya es ganancia. Hermanos, es cierto que esta vida en esta tierra es importante para nosotros ahorita, y si Dios nos deja con vida es porque tiene un propósito para nosotros. Pero no debemos de temer, no debemos de vivir una vida en donde dependemos de lo que nosotros podemos hacer para protegernos, sino de que Dios sea el que nos protege. Y si Dios te lleva a salir de donde tú estás, si es tu casa, si es alguna otra situación, donde Dios te lleve, el Señor te cuida. El Señor te va a bendecir mientras tú hagas la voluntad del Señor. Y si Dios quiere que allí termine su vida, escucha, si Dios quiere que tu vida termine, podrás estar dentro de tu casa, podrás tener una perfecta salud en ese momento, pero si Dios dice hasta aquí, hasta ahí llegaste, hasta ahí llegaste. No es una enfermedad, no es una persona quien determina cuánto tiempo vamos a vivir en esta tierra, sino es nuestro Dios. Y Él es nuestra seguridad, Él es nuestro Dios. Iglesia, es tiempo de levantarnos, de recoger nuestras cosas y seguir adelante, porque Dios tiene bendiciones para ti y para nosotros bendecir a otros, impactar a nuestra comunidad. Tenemos que levantarnos, tenemos que dejar a un lado nuestra comodidad, nuestro temor de estar en contacto con personas. Y otra vez, no te estoy diciendo que no tengas precauciones, sino que no tengas miedo, no vivas en el temor. Créele a Dios. Si quieres usar el cubrebocas, adelante, aquí lo estamos usando. Todos los hermanos aquí lo están usando, menos yo porque estoy hablando, quiero que me escuches bien. Pero queremos que no vivas en temor. Es tiempo de seguir adelante. Ahí donde tú estás, inclina tu rostro, por favor. Mi Dios, en esta tarde te doy gracias por tu palabra. Gracias, mi Dios, porque nos amas. En el nombre de Jesús, Señor, hay personas entre nosotros, Señor, que hemos sido atacados con el espíritu de temor. Mi Padre, es cierto que este virus se ha propagado por la mayor parte del mundo, pero tu gloria es más grande que cualquier enfermedad, Señor. Tu poder es más grande y está sobre toda la tierra, mi Señor. No debemos de temer una enfermedad, sino a nuestro Dios, el Señor de señores, el Rey de reyes, el que nos creó, el que determina nuestro comienzo y nuestro final. A ti debemos de adorar, Señor, a ti debemos de temer y de honrar, Señor. Padre, tu iglesia es tiempo, Padre, que la despiertes. Es tiempo, Señor, de que si es tiempo de pararnos, de levantar nuestras cosas y de seguir, que lo hagamos en el nombre de Jesús. Padre, habla a tu iglesia una palabra que, Señor, transforme su vida y que le abra sus ojos para que vea que no debemos de vivir en temor, porque no nos has dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. En el nombre de Jesús, mi Dios, Señor, si nos llamas a salir, lo haremos en el nombre de Jesús. Oh, bendito Dios, había pueblos más grandes que el pueblo de Israel, más poderosos que el pueblo de Israel, más experimentados en la guerra, y tú los hiciste huir. En el nombre de Jesús lo hiciste, Señor. Padre, si nos llamas a salir, a levantarnos y a continuar el ministerio que nos has puesto en esta comunidad, Señor, lo haremos en el nombre de Jesús. Tú guardarás nuestra vida y estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. En el nombre de Jesús, Padre, perdona si ha habido pecado en tu iglesia. Si hay alguien que se arrepiente en este momento, perdona sus pecados, mi Dios. Padre, en el nombre de Jesús, trae convicción de pecado en alguien que está viviendo en pecado, pero no acepta que está viviendo mal delante de ti. Padre, dale una oportunidad más, que se arrepienta y
y que venga a tus pies, porque tú vienes pronto y vienes por una iglesia limpia, pura, santa, sin mancha. Señor, queremos estar contigo, queremos ir a ese lugar donde tú estarás, Señor, para siempre con nosotros. Mi Dios, recibe la honra y la gloria. Nuestra vida es tuya, Señor. Nos cuidaremos, haremos nuestra parte, Padre, pero eres tú el que nos cuida. No hay nada ni nadie que nos pueda separar de tu amor. Ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre o desnudez, ni peligro o espada. Nada nos puede separar de tu amor. Y con esa confianza que nos das, de saber que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, es de que salimos confiados de que estaremos en las manos del Dios Altísimo, quien guardará nuestra vida hasta que lleguemos a la tierra prometida, tu presencia en el cielo para siempre. En el nombre de Jesús. Gracias, mi Dios. Amén y amén. Damos gracias a Dios por su palabra. Y te animamos, iglesia, a que donde tú estés, busca a Dios. Si te quieres unir a uno de los servicios, si estás dispuesto a acompañarnos, sabe que hay espacio para ti. Especialmente el servicio de las 3 de la tarde, hay espacio todavía. Tendremos un servicio más a las 3 de la tarde. Y te invitamos a que, si tú puedes, si el Señor te llama, que seas obediente a su voz. Si tú todavía no estás listo, si tú estás teniendo problemas de salud, adelante, está en casa. Hay hermanos que no pueden salir por su salud, lo entendemos y lo respetamos. Quédate en casa. Pero sabe que Dios ha provisto este canal de YouTube para que todo aquel que no puede por alguna razón, todavía escuche la palabra y Dios te hable y te ministre. Vamos a terminar esta transmisión. Le damos gracias a Dios por su palabra, por su presencia. Que el Señor te bendiga. Danos unos momentos para terminar la transmisión y entonces te puedo dar la señal de poder salir de aquí. En unos momentos. Que el Señor te bendiga, hermano. Que tengas un buen resto de la tarde. Que te la pases muy bien con tu familia. Recibe un abrazo de todos nosotros. Hasta luego.